Nuestros amigos que están en sala aquí con Renato, Marco y Carlos. ¿Cómo estás, Renato? Buenas noches. Hola Henry, buenas noches. Un gusto acompañarlos a ustedes en esta conversación que vamos a llevar y espero que las mejores preguntas y todo sea de la mejor, que fluya, ¿no? Como cuando teníamos esas conversaciones que son tan interesantes, cuando cada uno pone un punto de vista y aportamos algo, ¿no? De todo lo que son los variados temas de historia y un poquito compartir de lo que sabemos, de lo poco que sabemos. Saludos, Marco. Marco Negrete, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Henry? Un gusto encontrarnos aquí entre colegas, Henry, después de tanto tiempo. Agradecer por la invitación, ¿no? Y como lo ha dicho Renato, exactamente poner este granito de arena de información que le va a servir exactamente a todos y comunicarnos, ¿no? Saber más de la realidad de nuestro país. Y ahora que estamos en unas fechas cívicas tan importantes, creo que esto es un acto muy loable. Carlos Enrique Muñoz Cordero, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, buenas noches. Hola Henry, hola Renato, Marco, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes, ¿no? De tantos años que nos conocemos y para compartir el poco conocimiento, mucho que podamos tener justo a vísperas, ¿no? De estar celebrando 199 años de la proclamación de la independencia. Empezamos, ¿ya? Tema bastante cuestionado, ¿no? He encontrado varias puntos de partida, la discusión sobre qué día celebrar la independencia, ¿no? Y sería bien bonito interactuar, ¿no? Conversarlo esto, ¿no? Creo que nos va a enriquecer bastante. Gracias, Henry, por la invitación y esperamos estar a la altura de las circunstancias. Claro que sí. De hecho, no solo es la amistad que tenemos, sino el conocimiento del curso que hemos llevado durante años, ¿no? Nos está enviando saludos Marco, saludos para toda la sala, para Carlos, para Marco Antonio, para Renato. Lorena Sandoval te manda saludos, Carlos. A las personas que nos están siguiendo, los invitamos a formular sus preguntas, sus inquietudes. Recuerden que el tema gira en torno a mitos y verdades de la independencia del Perú. Y como señalaba Carlos Muñoz, estamos a puertas del bicentenario, ya no falta nada en realidad para celebrar los 200 años de independencia del Perú. Y digo celebrar porque se está moviendo en esa línea, ¿no? En la celebración. Y de ahí la preocupación que hay porque se está convirtiendo en una fiesta y lo que necesitamos es que haya un momento de reflexión y una mirada al pasado para que podamos enriquecernos a partir de estas experiencias que se han dado y se tomen las correcciones necesarias para enrumbar a nuestra patria. Pero a ver, vamos con la primera premisa, mito o verdad. San Martín ingresa a Lima, 1821, proclama la independencia. Ahí nomás se entonan las sagradas notas del himno nacional. Durante años hemos cantado esta primera estrofa, así que va para la sala, mito o verdad. ¿La primera estrofa del himno nacional es original? A ver, ¿quién quiere responder esta pregunta? Bueno, ¿me permite, Henry? Dale, Carlos, dale. Ya, bueno, particularmente yo, por lo poco que he leído, creo que esto forma parte de los mitos de la independencia, ¿no? Que nos hicieron cantar y tuvo toda una explicación luego, ¿no? Y no lo terminaron de sustentar. Siempre converso con gente por qué cambiar a la sexta estrofa, ¿no? Esa estrofa para muchos dice que es apócrifa, ¿ya? Que fue posterior, decir largo tiempo el peruano oprimido, cuando tal vez eso no se ajusta a la realidad, ¿no? Desde la captura de Atahualpa, los generales atahualpistas, Quisquir, Ruminahui, mantuvieron una tenaz resistencia. Cuando Manco Inca, por ejemplo, se da cuenta del engaño de los españoles, decide que rebelarse en 1535. Entonces, ¿de qué hablamos de largo tiempo el peruano oprimido, no? Acá se estuvo luchando, se estuvo forjando.
Tenemos las rebeliones del siglo XVIII que habla Opel Scarlett, ¿no? La cantidad de rebeliones, entonces. No podemos creer que ese largo tiempo el peruano estuvo con la cabeza gacha, arrastrando cadenas. Siempre hubo ese sentimiento de libertad, ¿no? Por eso que allá en el gobierno militar de Velasco fue la primera intentona de cantar la sexta estrofa. No sé si algunos recuerdan, ¿no? Creo que todavía ya estaban en la secundaria, algunos de ustedes. Estamos, ¿ya? Ahora, escúchame. Entonces, cuando regresa la democracia con Belaúnde, se volvió a la primera estrofa, ¿no? Luego ya se vuelve a la segunda estrofa, a la sexta estrofa. Y yo siempre escuché a varios alumnos decirme, profe, ¿por qué se cambió? Algunos, las generaciones la gente a partir de los 50 no lo entiende. Y tal vez no les explicaron que hay un cambio, ¿no? Y que esa primera nota está fuera de contexto a los hechos históricos que pasó el Perú, ¿no? No estuvimos simplemente aceptando esa dominación, ¿no? Hubo siempre sentimientos, tal vez locales, focalizados, ¿no? Tal vez no en toda la idea general, pero en todo el Perú y en toda América. Recuerda que en paralelo a la rebelión de Túpac Amaru II hay una rebelión en Colombia. Estamos en Cochabamba, en La Paz, en el Alto Perú también hubieron rebeliones que hablaban de libertad, ¿no? ¿Y por qué menciono tanto Colombia? ¿Por qué menciono tanto lo que es el Alto Perú? Porque en ese entonces todo formaba parte de un solo virreinato, ¿no? ¿Entendido? Entonces, eso es lo que particularmente yo puedo entenderlo, ¿no? Con San Martín prácticamente vino un debate antiguo, ¿no? Que alguna vez lo tuve con Renato. Aquella discusión que decían la independencia fue concedida o concebida. ¿Se acuerdan de ese tema? ¿Se Claro, acuerdan de ese claro. tema? Que fue bien polémico y justo estaba para preparar la reunión. Tengo acá este pequeño libro que forma parte de mi biblioteca, varios autores ya del IEP. ¿Te acuerdas, Renato, que una vez estuvimos en esa conversación? Creo que es el mío. ¿Ah? Creo que ese es mi libro. No, esto lo compré en Amazon. Entonces, lo que sí me he dado cuenta que tengo dos, o sea, la versión más antigua y esta, así que podría cambiarlo por un vino, no te preocupes. ¿Ya? Entonces, ahí vino la gran discusión, ¿no? La libertad concebida o concedida, ¿no? ¿Entendido? Entonces, nosotros ya con la base que tenemos podemos llegar a la conclusión tal vez que fue que concebida, no concedida. Hasta incluso el concepto, Henry, cambió, ¿no? ¿Te acuerdas cuando muchos de nosotros estábamos en el colegio, hablábamos de emancipación? Claro. Y si buscamos en el diccionario, la palabra emancipar es otorgar la libertad, ¿no? Como por ejemplo cuando te dan tu DNI, ¿no? El Estado te ha emancipado. ¿Estamos? ¿Ya? Eso es hoy hablamos de un proceso de independencia, un proceso que no fue de un año, ni dos, ni tres, sino, muchachos, que esto venía desde la época de los españoles, desde la época de la invasión, ¿no? Eso es lo que yo particularmente creo, ¿no? Gracias, Henry. Listo. Marco, Renato. Henry, bueno, analizando exactamente esto del problema de la estrofa que ha sido tan controversial, ¿no? A lo largo, encontré ciertos datos de información desde un punto de vista legal, ya que el Congreso fue el que tomó parte en decidir qué estrofa qué estrofa será retirada. Por 1913, exactamente se da una ley que se llama la intangibilidad de la letra y la música del himno, en el tiempo de Billinghurst, aproximadamente 1913, con la ley número 1801, ¿no? Acerca del cambio de las estrofas. Luego se vuelve a tomar este tema con el gobierno militar en el año 75, ¿no? En el tiempo de Morales Bermúdez, ¿no? Que se cantaba la última estrofa. En el año 80, como lo acaba de mencionar Carlos, exactamente con el segundo belaundismo, ¿no? Se vuelve a cantar esta primera parte apócrifa, ¿no? Que es mencionada, esta estrofa apócrifa. Luego, el Congreso, alrededor de los años 2004, el Tribunal Constitucional en el año 2005 decide qué incluir, qué sacar, qué incluir. Según dice, fueron 34 congresistas que presentaron una demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Porque las frases agraviaban la dignidad del peruano, se enfrentaban contra el primer artículo de la Constitución, era ofensivo a las personas, al derecho que emana en la Constitución política.
Entonces, aquí como que esto se politizó, ¿no? Dejó de ser, en este caso, un lado verdaderamente analítico, un lado formativo, un lado donde el peruano tenía que entender y tiene que identificarse con el himno. Inclusive todavía en el 2009 se volvió a presentar otro proyecto legal para poder otra vez reformarlo. Parece que esto de la reforma va a estar archivado por un largo tiempo. ¿Y a qué se debe, no? ¿A qué se debe esto, no? Esto se debe Buena. porque lamentablemente creo que lo vemos muy politizado, muy populista, ni sentimental, le diría yo. Esto es demasiado populista, ¿no? El segundo punto es de que la mayoría de los jóvenes peruanos no están identificados con el himno. Si escuchamos tal vez en un evento, en una inauguración, en un aspecto educativo, académico, el colegio, el himno nacional, la mayoría de los alumnos ni lo conocen. Están forzados a cantarlo, así lo sienten ellos, a entonarlo. Y esto es terrible, ¿no? Porque ni conocen por qué se cambiaron. La nueva generación no conoce, ¿no? Ellos hablan acerca de su cima los Andes sostengan. Ahora viene el aspecto religioso, por qué menciona a Dios y debe de ser por el lado, se debe de evitar ello. Hay que reconocer, ¿no? Tantos criollos como españoles, ambos eran cristianos, católicos, en este caso. Cuando se firmó y se aceptó a San Martín ingresar al cabildo, estuvo presente el arzobispo. Así que es un tiempo de reflexión, creo que es un buen punto. No es original, ha sido modificado, ¿no? En este caso, y por ello es considerado apócrifo. Claro, bien. Renato, ¿algo? Hola Henry, interesante lo que escucho y yo quisiera aportar lo siguiente, o sea, se me viene una pregunta a la cabeza, ¿no? Lo del himno nacional, cantarlo y entenderlo, la pregunta es, en el siglo XIX, la época de la independencia, ¿dónde se cantaba? ¿Quién cantaba? ¿A quién le interesaba cantar eso? ¿A quién le interesaba la independencia, no? O sea, hoy por hoy, cuando estábamos en los colegios, todos los lunes se cantaba, ¿no? Pero si nosotros vamos al año 1950, muchos de ustedes conocen de que muy pocas personas tenían acceso a la educación. Y si regresamos al año 1900, estamos hablando de un 2% de personas alfabetas en el país y unos 50 colegios en todo el Perú, ¿no? Así es. Y si regresamos al año 1820, por favor, ¿qué estamos hablando? O sea, ¿quién cantaba el himno? Entonces, es interesante ver cómo a través del tiempo han ido justificando y peleándose por una estrofa en la cual se dice muchas cosas, pero en esa época, ¿a quién interesaba? O sea, se ha ido justificando. Y algo importante que también quería aportar es lo siguiente, Henry. Yo tuve la suerte de estar revisando periódicos en el archivo de la Biblioteca del Congreso por un tema de una tesis en el año 1918, 19 y 20. Revisaba 3 periódicos. Y cuando llegué al mes de julio de los periódicos, 28 de julio, noticias normales, ¿eh? 1919, noticias normales, 1920, noticias normales. Recién, en el año 1921, ahí veo que ahí se toma en serio la independencia. Entonces, es interesante ver que la primera vez cuando en este país, los periódicos, los archivos y todo lo demás, se festeja la independencia del Perú, ¿cuándo fue? Buen punto. 1921. Y fue por el presidente Leguía, porque de esa forma quería consolidar. O sea, desde ahí se empieza a ver independencia. O sea, desde ahí, 1921. Antes, no. Los invito a revisar algunas cositas de archivos y se van a dar cuenta de esas cosas. Gracias, Renato. Sí, para cerrar este primer bloque, en efecto, lo que han señalado ustedes tiene mucho de verdad. Esta primera estrofa es apócrifa. Hemos cantado una estrofa que no pertenece a la letra original. Es más, el autor del himno en 1872 envió una carta al Congreso reclamando el porqué del cambio de esa primera estrofa. Cuando Marco señalaba que Billinghurst
estableció como formal nuestro himno nacional, yo recordaba que ese año se hizo un concurso y el ganador del nuevo himno nacional fue nuestro poeta José Santos Chocano. Él ganó ese concurso e íbamos a cantar un himno propio del siglo XX. Y sí, pues como bien señala Renato, el tema pasa por el uso y la costumbre. Sucede que en el siglo XIX el pensamiento de la burguesía, de los grupos de poder, en el afán por consolidar a este conglomerado de personas y cuestionar, contrarrestar el poder que tenían las monarquías de la época, mueven este concepto de patria-nación. Y en este afán por crear elementos identitarios es que surgen componentes como el himno nacional, la bandera, el escudo, que no son otra cosa que creaciones que han ido forzando este vínculo, esta integración, y de ahí pues la observación de Renato sobre si cantábamos o no el himno, ¿no? Por cierto, Renato, una aclaración, en 1950 ni Carlos ni yo estábamos, ¿ah? No somos tan viejos. Tal vez Renato sí, tal vez Renato sí. ¿No? Suavecita la mandó, ¿no? Elegante. Sí, aquí uno de nuestros seguidores, Juan López, dice: la independencia del Perú debería celebrarse el 9 de diciembre, cuando Bolívar terminó con el dominio español. Y Lorena Sandoval ha pegado el grito en el cielo. No, dice ella, ¿no? Realmente se dio la independencia, señala ella, ¿no? Hay un cuestionamiento, ahí se ha armado la polémica en el chat de esta transmisión. Vamos con la siguiente premisa, vamos con la segunda premisa. Está bonito esto. Henry, antes que pases dale, a Carlos, la segunda, dale. ¿no? Un minutito nada más para ver eso que están hablando del 9 de diciembre. Vi controversial, ¿no? Tú sabes que en el gobierno de Velasco, con la idea nacionalista, se habló que el primer paso de la independencia y se le debería celebrar, debió ser en ese entonces la revolución de Tupac Amaru, todo grandilocuente, ¿no? La primera revolución de América. El gobierno de Velasco sabe que la independencia se debió celebrarse pues con José Gabriel Condorcanqui y se hace revolución. Otros, como dice el amigo Pérez, el 9 de diciembre, con la capitulación de Ayacucho y antes la batalla, ¿no? Y en los últimos libros que estaba leyendo, todavía hay algunos que dicen que la independencia debió celebrarse con Velasco y la reforma agraria, porque recién ahí el pueblo tuvo patria, ¿no? ¿Entendido? Recuerda que hasta antes de la reforma, y no soy partidario de la reforma, muchos de estos señores eran como especie de señores feudales, donde la gente no se atrevía a hablar directamente con el hacendado. Hay una anécdota de Velasco que una campesina se arrodilla ante él y le habla de rodillas, y Velasco se arrodilla y la levanta y le dice: nunca más. Entonces, esto de la independencia, el día ha sido siempre motivo de polémica, ¿no? El 21 se proclamó en la costa, el 9 de diciembre, batalla de Ayacucho, la rebelión de Condorcanqui, la reforma agraria. Entonces, también esa es otra polémica. Así es. Sí, bien cuestionable. Gracias. Claro que sí. Ahí Renato también quiere agregar, entonces tiene para largo, ¿eh? Mañana bueno, escúchame. Sí, dale, Rato, dale. Henry, Marco, Carlos, ustedes ya me conocen, ¿no? Esto de la independencia que se declara y se jura un 28 de julio en 1821 y todo, viva el Perú, viva la patria y todo lo demás. Haciendo un ejemplo, esto más o menos es como... Va a sonar feo, pero es como cuando la gente salía a aplaudir a los médicos a las 8 de la noche en Lima, ¿no? Los que salían a aplaudir era un pequeño sector, era un pequeño grupito, edificios y demás, ¿no? Mientras las personas que viven en San Juan de Lurigancho, en Comas, Puente Piedra, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, seguían en su vida normal. Yo enterado de que salían a aplaudir un pequeño grupito, no fue algo generalizado. Eso más o menos fue la independencia. La gente que vio la independencia y sirvió para sus fines era solamente gente que estaba en Lima, algunos que otros,
La gente de la sierra siguió lo suyo, la gente de la selva ni enterado. Y así fue más que todo, o sea, importante cómo a través de más o menos cerca de 200 años, los gobernantes han intentado meter a la cabeza día tras noche todo la idea de independencia, 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 libertad del peruano, pero ha sido por un objetivo político. Veamos la importancia del ciudadano de pie, de la independencia hoy por hoy, ¿no? Claro, buen punto, Renato. Henry, a ver, corto acá, corto. Ya, dale. Solamente quería... Gracias. Solamente quería agregar que, bueno, lamentablemente sí es cierto, aquí la política está detrás del maquillaje histórico, ¿no? Un maquillaje histórico de que la verdad que el peruano no sabe en este momento cuándo sale la independencia. Renato mencionó 1921, el proceso del primer centenario. Recordemos que exactamente Leguía estaba asesorado por Estados Unidos. En Estados Unidos pegó mucho esto de la idea de la identidad, nación, constitución. Y recordemos pues que Leguía era un fiel obediente a los intereses norteamericanos, aceptó el capitalismo. Entonces como que esto explica por qué la idea del centenario pegaba, ¿no? Pegaba, en algún momento tuvo todavía un acercamiento muy fuerte a lo que vendría a ser el amigo de los indios, el día del indio. Pero todavía el sentimiento de nación, identidad, todavía está muy lejos, ¿no? Sentir un fanatismo a través de un partido de fútbol no es lo mismo que tener identidad. Y los peruanos creo que todavía eso no lo comprenden. Se dejan llevar por las emociones, pero no por el análisis. Claro, lo que pasa es que aquí hay cuestiones de construcción colectiva, ¿no? Ya pasan más por el imaginario en el que se va moviendo nuestra sociedad, y podríamos rematar aquí diciendo que lo que pasa es que tenemos un conjunto de identidades, ¿no? Este es un conjunto de Perúes, no podremos hablar de un solo Perú, no es una sola realidad, y ahí viene un poco el estado de la cuestión. Voy a cerrar este primer bloque leyendo lo que han puesto por acá. Primero, saludos de Jefferson Mayanga. Un enorme saludo a un gran equipo de docentes, colegas y amigos, dice él. Saludos para ti también, Jefferson. Juan López dice, en referencia al 9 de diciembre, cuenta algo que hacía Marco Negrete en la escuela. Dice, el profesor tenía por costumbre ponerse la escarapela en diciembre y no en julio. Un poco... Bien, Marco, ahí bien con las lecciones.